Hola, soy Alberto Undurraga, fui presidente de la FEUC el año 1992. Antes de ello participé también como consejero superior, secretario general y consejero de la FEUC. Hoy día soy diputado y presidente de la democracia cristiana. Vaya un abrazo a todas y todos. Yo entré el año 87 a la universidad, entré a ingeniería comercial. Salí finalmente el año 92, alargué la carrera un año justamente por la FEUC. Y yo entro en la etapa previa al plebiscito, ¿no? Cuando ya habían sucedido las distintas protestas, había efervescencia social y estaba convocado, se iba a convocar a un plebiscito para decidir si seguía la dictadura o si se abría una nueva etapa que era desconocida también. Y en esa etapa entro, el año 87, a una escuela de economía con mucha calidad académica, pero bien cargada ideológicamente también. Esas dos cosas estaban, ¿no? Y bueno, fue toda una experiencia, ¿no? Fue toda una experiencia, no solo ese año 87, sino que sobre todo el año 88, que fue el año del plebiscito. Las inquietudes políticas en general en esa época eran muchísimo más masivas que hoy día. Y a interesarse por la política era algo atractivo. Podía interesarse por la política que lo mira más desde lejos, ¿no? O más desde lejos que en esa época. Y me parecía natural, viniendo de una formación humanista cristiana, queriendo cambios para el país, siendo oposición a lo que era la dictadura, me parecía natural encontrar un espacio en la democracia cristiana. Entonces fue como natural, ¿no? Conocí a algunas personas que eran algunos años mayores que yo, que era Claudio Agostini, Claudio Rego, que estaban ahí. Entonces, a propósito de estudiantes que eran algunos años mayores, que bueno que se sepa que son mayores, que a partir de eso uno empieza a tener diálogo a Alex Figueroa, a Patricio Zapata y a ellos, y a partir de eso me fui involucrando. Fue un proceso bien natural de alguien que tenía interés de participar. La universidad no era ajena al clima nacional que había de expectación respecto al plebiscito. Eh, es difícil entenderlo o mirarlo con los ojos de hoy día, ¿no? Pero en ese tiempo había dudas. Había dudas si iba a resultar o no iba a resultar, si se iban a respetar o no los resultados. Si bien había una franja que después fue fundamental en el resultado, el espacio en los medios de comunicación era muy desigual. Y entonces los jóvenes, por un lado, los trabajadores, por otro lado, eran fuerzas vivas que se manifestaban, ¿no? Se manifestaban por el plebiscito, se manifestaban por el no, y eso fue generando una corriente que terminó con los resultados que conocemos. Y qué bueno, con los resultados que conocemos con el triunfo del no. La democracia cristiana era un partido bien fuerte en esa época. Había tenido varios presidentes de la FEU. Tomás José fue el primero, el primero elegido democráticamente. Y después, cuando yo entro a la universidad, el presidente era Alex Figueroa. Médico, bueno, estudiaba medicina, una persona con prestigio. Entonces, era la manera de organizarse. La manera de organizarse era a través de o los partidos de lo que podemos llamar hoy día centro-izquierda, o bien la derecha se organizaba en torno a un movimiento, se organizaba en torno al movimiento gremial. Entonces nosotros decíamos, estudian de gremialista y se titulan de UDI. Y eso no le gustaba a ellos que dijéramos eso, ¿no? Porque trataban de, bajo ese paraguas, mostrarse más despolitizado, pero en esa época al menos era lo mismo, ¿no? Y nosotros participábamos activamente con reuniones frecuentes, con gente en las distintas escuelas, ¿no? Era un movimiento muy vivo, la DCU de la época, ¿no? En la Universidad Católica, en la Chile, en Concepción, en Valdivia, en Antofagasta, en los distintos lugares de Chile. La Juventud Socialista era una fuerza que tenía presencia también.
más en las carreras humanistas que en las carreras matemáticas, pero tenía presencia. Venían confluyendo ellos también de los distintos partidos socialistas, entonces había todo un proceso en marcha que uno no percibía, pero había amistad cívica. Los gremialistas eran más dogmáticos, probablemente lo siguen siendo, pero eran más dogmáticos en los temas religiosos, en los temas económicos. Mira, por supuesto ellos apoyaron el sí. Y era una relación que cuando de política se trataba se tensaba, cuando se trataba de otros temas se podía sin duda trabajar en conjunto. Y a ustedes les toca una federación gremialista, inmediatamente después de haber ganado el plebiscito, lo cual es un poco extraño, ¿no? Sí, pero respondía a dinámicas distintas, respondía más bien a dinámicas de liderazgos particulares y temas en cada una de las comunas. Pero nosotros cuando ganamos el plebiscito, me acuerdo que el día anterior y el día posterior fueron feriados para facilitar los viajes de la distinta gente en todo el país. Entonces, inmediatamente pasado el feriado, un grupo de estudiantes de economía y de administración, de ingeniería comercial en general, hicimos un pequeño trencito en la escuela por supuesto éramos los únicos, porque los profesores y la gran mayoría más bien había estado por el sí en ese momento. Entonces, yo diría que el plebiscito fue no solo fue bueno para la democracia en el país, para ir recuperándola, para iniciar la transición, no solo fue bueno para terminar con la dictadura, sino que también en la universidad fue un golpe anímico. Un golpe anímico que tuvo este traspié después con el triunfo gremialista, pero después volvió a recuperarse. El primer año fui delegado de la facultad para el centro alumno, junto con Andrea Repeto, me acuerdo, el día destacado economista, ¿no? No recuerdo si el segundo o tercer año fui consejero en la federación en que el presidente era gremialista, Constantino Silva. Y después de ello empezamos a trabajar en un equipo, decir, mira, tenemos que proponerle a la universidad un mensaje, pasar de la protesta a la propuesta, que no era fácil, ¿no? Pasar de protestar, decir que las cosas no estaban mal, que tenía que cagarse el gobierno, bueno, ahora tenemos que hacer propuestas. Y ahí confluimos mucha gente, bueno, 4 presidentes de FEUC seguidos, si lo podemos llamar, Claudio Rego, Clemente Pérez, después yo, después Fulvio Rossi, 4 presidentes que con diferencias y similitudes uno los puede ubicar en un mismo sector político, ¿no? Y yo creo que ahí lo fundamental fue cómo pasamos de la protesta a la propuesta en 2 dimensiones, en la dimensión universitaria para la católica y también en la dimensión del país con el rol que la católica creíamos y seguimos creyendo que tiene en todo el país. Sí, y quizás el eje estuvo en decir, mira, nuestro rol antes era la protesta, ahora nuestro rol tiene que ser la propuesta. Y ese no es un tránsito fácil, no ha sido fácil para quienes están en el gobierno hoy día, por ejemplo. No es un tránsito fácil, pero el hecho de plantearse que ese es el tránsito a hacer te ayuda a orientar el camino, ¿no? Y orientar el camino, entonces, en la universidad, que nadie se vaya por razón económica a la universidad. Eso que hoy día es obvio, no era obvio en esa época. Entonces, eso con la universidad y temas académicos, de libertad de cátedra en distintos lugares, eso que es obvio hoy día, no era obvio en ese momento con la universidad. Pero también respecto al país, cómo el sistema universitario se organizaba en los primeros años de la transición, donde se cuestionaba, y con razón, varios de los enclaves autoritarios que había también a nivel universitario. Entonces, la lógica que hay detrás de cómo se mantiene entonces el movimiento estudiantil en los primeros años de la transición es porque nos hicimos la pregunta, hay que pasar de la protesta a la propuesta, y eso es una obligación nuestra, tanto a nivel de la universidad como hacia afuera. Y creo que pudimos contribuir. ¿Y cuáles son tus recuerdos de la FEUC del año 90, digamos, con Claudio Rego, donde además les toca un contexto país muy especial? El año 90 es el año en que se produce el cambio de mando
y vuelve finalmente la democracia. ¿Cuáles son tus recuerdos de la federación, de la gestión de ese año 90? Yo creo que había algo importante primero, que era recuperarla del año que fue gremialista, ¿no? Entonces tenía una motivación interna en la misma universidad. Segundo, éramos un equipo movimiento asociado a partidos, pero de alguna forma un movimiento más amplio, que apuntaba a hacer un cambio de ciclo. Y por eso este ciclo, que son cuatro periodos. Y con distintos roles cada uno de nosotros. Yo creo que fue, recuerdo más específico, a lo mejor tengo que contarle a Claudio Rego, pero creo que fue un tránsito positivo para la universidad y positivo también para el país, y donde hay mucha gente, porque a veces las caras visibles son los que fueron presidentes, pero mucha gente, los centros alumnos, mucha gente en comisiones de propuestas técnicas de distintas materias. Bueno, pues vino Clemente Pérez, un poco lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que esa épica de pasar de la protesta a la propuesta, creo que motivó a toda una generación. Y ese mismo año 90, al final hay una discusión interna, finalmente va Clemente Pérez como presidente y vas como consejero superior, que es un cargo que habitualmente lo habían ocupado gremialistas, ¿verdad? Que es un cargo que además permite que... la historia, parece. Hay un cargo que es un cargo especial, digamos, porque se integra dentro de estas listas de consejeros y que te permite, digamos, estar ahí en el Consejo Superior, jugar un rol importante, digamos, desde ese cargo, el año 91. Y mira, hicimos una primaria interna, porque no era primaria, nosotros le llamamos primaria, pero votaban solo los militantes. Y muy chiquitito el universo. Y ganó Clemente. Entonces, un aprendizaje que creo que de ese tipo de procesos es que todos tienen que contribuir. Y claro, yo había perdido esa primaria y la contribución fue entonces desde el Consejo Superior, que tenía una épica también porque había que recuperarlo de gremialistas, ¿no? No, la verdad que anteriormente había sido el mismo Clemente, ¿ah? Pero había que mantener algo que había costado. Y yo creo que eso fue un buen trabajo en conjunto con Clemente como presidente, ¿ah? Clemente, presidente de la FEU, que también marcó un sello, el sello medioambiental, que no lo tenía que no había estado antes, lo incorpora Clemente Pérez, bueno, que además lo siguió incorporando después en su carrera profesional. Y yo en el Consejo Superior. Y luego ya posteriormente para el año 90, finales del año 91 y año 92 llega a ser candidato a presidente. ¿Cómo se dio esa designación o elección de parte tuya? ¿Fue una cuestión más bien natural? ¿Hubo discusión? ¿De qué manera lo hacían? Siempre hay discusión, porque siempre hay otros liderazgos que también tienen la capacidad. En esa época, el presidente del Centro de Alumnos de Derecho era Rafael Blanco, un destacado abogado hoy día que fue uno de los impulsores de la reforma procesal penal. Pero finalmente fui yo, no hubo conversaciones, pero tampoco no hubo ninguna elección ni primaria ni interna, y tuvo un súper buen resultado, muy buen resultado. La verdad que si uno lo mira con distancia, el equipo donde estuvo Rego, donde estuvo Clemente Pérez, donde estuve yo, donde después está Fulvio Rossi, a pesar de que Fulvio es de otro partido, tiene una línea conductora, que es pasar de la protesta a la propuesta, cuestionando algunas cosas de la universidad y también respecto al país. Hay una cosa interesante ahí, porque nosotros estamos viendo números, también cosas, que es muy llamativo respecto de esas tres federaciones, que ustedes en las elecciones ganan con mucho margen. La elección tuya ganaste con más del 60% de los votos, algo que tanto antes como después es absolutamente insólito. ¿Cómo explicas eso? ¿Solamente por la composición del equipo? ¿O el rival también había una crisis en la derecha en ese momento? Era un momento complicado para el país. ¿Cómo recuerdas esas elecciones, digamos, esas campañas? No sé, un recuerdo más demasiado electoralista la pregunta, ¿no? No sabría decirte qué es lo que explica que se haya ganado por tanto margen y en otro, y después y hoy día con márgenes más estrechos. Quizás porque construíamos acuerdos más amplios, quizás porque proponíamos cosas que hacían sentido en ese momento, quizás por el contexto del país.
No lo sé. Y además porque era un equipo que trabajaba mucho y que trabajamos en lo grande y en lo chico, porque los trabajos de verano e invierno, en las propuestas al país en el sistema de financiamiento universitario, en las propuestas de libertad de cátedra dentro de la universidad, en la exigencia a la universidad de que nadie se fuera por problema económico. Entonces tenía muchas vertientes y eran causas que eran compartidas por los estudiantes. Un sello importante a propósito de eso eran los trabajos de invierno y verano. Eso se repite mucho cuando uno conversa con gente de esa época. El sello más importante, uno de los más importantes de esas federaciones, eran estos trabajos. ¿Cuál era la importancia que tenían? ¿Cómo lo organizaban? ¿Y qué recuerdos tienes, digamos, de esa experiencia? Los trabajos de invierno y verano, en nuestra época, los de invierno eran en el sur, en general región de Araucanía, sí, región de Araucanía fundamentalmente, y en el verano, al revés, en el verano, los trabajos de verano eran en el sur, en región de la Araucanía, y en el invierno eran en Atacama, como composición de lugar. Y tenían, yo te diría que, distintos propósitos. Un primer propósito era hacer un servicio efectivo, que se notara, que estudiantes de la Universidad Católica lograban colaborar y contribuir con problemas concretos que tenían las comunidades. Eso después derivó y existe el Techo para Chile y existen otras instituciones que empiezan a hacer esa tarea, pero ubiquémonos en esa época en que no existían el Techo para Chile, no existían las distintas organizaciones que hoy día hacen esa tarea de alguna forma canalizar voluntariado. Una primera... Pero tenían también otro objetivo, que es que los estudiantes de la universidad pudieran ver que el estudio de su carrera podía tener una dimensión social también. Es un objetivo que es social y académico a la vez, porque a veces lo que se enseñaba en la sala de clase estaba dirigido más a la gran empresa o quizás a un seguimiento más tradicional de la carrera, cuando habían necesidades en el país donde podía orientarse también el profesional que iba a salir de esa universidad. Entonces tenían, y por supuesto hay un tercer objetivo o tercer efecto, que se genera equipo, se genera mística, se genera buena onda en cada uno de estos parejas también, en cada uno de estos trabajos de invierno y verano. Y fueron un sello que en parte han canalizado hoy día otras organizaciones en el voluntariado juvenil, y en parte la misma universidad lo recoge ahora en las prácticas y en los trabajos académicos que se exigen en las mallas actuales. Bueno, nosotros jugamos en lo interno, un eje importante fue que por razones económicas no se fuera nadie de la universidad, y hacia afuera para tener un nuevo sistema de financiamiento de las matrículas. En esa época, arancel o pago diferenciado. Y yo creo que ahí está el germen de lo que después fue derivando la gratuidad, que es, mire, no es justo cómo se paga la universidad. No puede ser que el entrar a la universidad tenga que ver con el bolsillo y no con las credenciales académicas. Ese fue un germen que nosotros empezamos a trabajar en ese año, ¿no? Primero. Y segundo, que creo que fue una marca que generó alguna discusión, sobre todo la Universidad Católica, tuvo que ver con algo que hoy día parece obvio nuevamente, que es los estudiantes de la Universidad Católica apoyaron las políticas públicas del Ministerio de Salud en materia del control y prevención del SIDA. Contrariamente a lo que señala la autoridad universitaria y también la autoridad eclesiástica. Y nosotros estuvimos en ello. Y eso genera también una segunda diferencia, ¿no? Porque una primera diferencia que había en este equipo tenía que ver con cuestionar algunas cosas que hacía la universidad en sí mismo, pero aquí había un momentito. También cuestionar algunas cosas que la autoridad eclesiástica estaba señalando, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay dos gérmenes de cosas que tuvieron mucho sentido en esa época, y creo que mirado en contexto y mirado
de alguna forma hay un continuo con lo que se fue desarrollando después. Tu sucesor no es demócrata cristiano, sino que, o sea, por supuesto es de la concertación, concertacionista, pero en este caso es socialista, no es demócrata cristiano. Ese es el hecho concreto, pero también el hecho concreto que el sucesor era parte del mismo equipo. Y yo creo que el aprendizaje habla también de equipos amplios, no equipos pequeños, sino que equipos amplios. Y ahí Fulvio, que pues, bueno, tuvo una trayectoria política importante en el país, siendo diputado y senador. Nosotros tuvimos desde el primer día que administrar una tensión que a veces se tiene, que es, por un lado, ser partidario del gobierno y de los procesos que en general se encabezaban con el presidente Erwin, después el presidente Frey, bueno, después el presidente Lagos y Bachelet, pero en esa época, pero al mismo tiempo representar a los estudiantes y que eso generaba roces y disputas. Entonces era una relación que al principio a algunos ministros les costó entender, porque a pesar de ser integrantes de la coalición de gobierno, en algunas cosas, y a veces no menores, le teníamos que decir al gobierno, esto no nos parece. Usted tiene que empujar un sistema de financiamiento distinto. Usted tiene que incorporar de mejor forma a las universidades. Y eso lo decíamos en público y en privado. ¿Y cómo se zanjaba finalmente ese tipo de discusión? No, yo creo que también en el gobierno había también disponibilidad a escuchar ellos, ¿no? También había dos visiones. La visión de alinear a los propios versus la visión de escuchar. Yo creo que al final ganó la visión de escuchar. ¿Y qué perspectiva tiene respecto de la continuidad de la federación? Los años que vinieron para adelante, si bien sale de la universidad, pero la federación tiene una continuidad, digamos. ¿Qué perspectiva tiene sobre lo que sigue, digamos? Yo creo que las federaciones de estudiantes en general, pero en Santiago, la FEUC, la FECH, la FEUSACH, Concepción, la FEC, en Valparaíso, la FEUP, en fin, siguen teniendo un rol. Y de nuevo, un rol doble. El rol no solo hacia la universidad, que no hay que perderlo porque se deben a sus estudiantes, sino que también hacia el país. Y si tú ves los movimientos estudiantiles que cambiaron también el cuadro, no solo en materia estudiantiles, sino que en temas nacionales, tienen que ver con liderazgos estudiantiles, ¿no? Hoy día el presidente de la República hace su carrera, sus primeros pasos, y no hace mucho tiempo, como dirigente estudiantil. Varios de los ministros están bien. Entonces, yo creo que las federaciones de estudiantes siguen teniendo ese rol. Las fuerzas vivas de los estudiantes, los trabajadores, creo que siguen teniendo ese rol. Pueden ir cambiando las banderas, pueden ir cambiando los temas específicos, pero el rol de cuestionar a la sociedad, de proponer nuevos caminos, lo siguen teniendo los estudiantes y los trabajadores en Chile. La democracia cristiana ha sido un partido importante en la historia de Chile, y si ha sido importante en la historia de Chile, uno tiene que pensar también que en los distintos espacios, entonces con trabajadores, con campesinos, con parlamentarios, con alcaldes, con presidentes y por supuesto también con dirigentes estudiantiles. El desafío que tenemos es retomar un mensaje humanista cristiano para el siglo XXI y volver a tener un peso relevante en el país. Para nadie es un misterio que hemos tenido algunas dificultades, pero estamos en eso. Yo creo que la FEUC en su historia ha marcado para la universidad y también ha marcado para Chile. En los años 60, en la recuperación de la democracia, en los primeros años de la transición, en las distintas expresiones posteriores, y eso creo que hay que tenerlo aquí en la cabeza. Que siempre hay un rol nacional, además del, por supuesto, el necesario rol estudiantil. Y en lo personal, yo descubrí en el trabajo en la FEUC tres vocaciones, o reafirmé tres vocaciones: la vocación social, la vocación pública y la vocación política, que no son lo mismo, están relacionadas, pero no son lo mismo. Una vocación de servicio social permanente, y eso se expresó fundamentalmente cuando fui alcalde, creo que fue donde más se expresa, ¿no? Pero también pública, porque alguien puede tener vocación social y no pública, estar
más bien colaborando en nuestros espacios. Y también política. Entonces son 3 vocaciones que yo descubrí o fortalecí en la FEUC y que me han acompañado toda la vida, y por eso miro a la FEUC no solo con respeto por lo que hace hoy día, sino con mucho cariño porque es parte de mi vida.